guaraní, mi tierra, mi raíz, sueño eterno bajo el ceibo gris. Oh río mío, llévame allí, donde el sol besa el jazmín. Oh río mío, canta sin fin en tu corazón. La conversación que estamos iniciando ahora es la primera de una serie sobre la historia de la resistencia de la nación guaraní a la invasión colonial europea. Los guaraníes, con sus primos hermanos los tupí, eran uno de los conglomerados étnicos más numerosos del continente americano. No crearon imperios, pero desarrollaron una cultura y una espiritualidad que en gran medida permitió su supervivencia, sobre todo a través de su lengua, que aún hoy es dominante en una importante región de América del Sur. A pesar de sufrimientos y penurias, el espíritu guaraní todavía está presente en su tierra, sostenido en lo que ellos llaman Ñanderecó Marangatú, o sea, el modo de ser bueno, honrado y virtuoso. Puede ser que haya un solo Dios y que haya creado el cielo y la tierra, como ustedes dicen. Pero el Papa debía estar borracho al regalar a los reyes católicos tanto territorio que pertenecía a otros. 2 años después de la llegada de Colón a América, los soberanos de España y Portugal acordaban, con la aprobación papal, un tratado en donde se repartían todas las tierras bañadas por los mares de Occidente. Este tratado, celebrado en la ciudad de Tordesillas, fijaba la frontera entre los dominios de ambos países en un meridiano que pasaba aproximadamente por la desembocadura del río Amazonas y por la isla de Santa Catarina al sur. En ese momento, ni los reyes europeos ni el Papa no tenían la menor idea de la existencia de esos accidentes geográficos, ni mucho menos de la configuración de los territorios que se estaban distribuyendo con tanta liberalidad. Las decenas de millones de personas pertenecientes a muchos cientos de naciones que habitaban dichas tierras no imaginaban que unos señores de más allá del océano estaban decidiendo sobre la soberanía de sus propios países. La situación es tan absurda que no valdría la pena ni siquiera comentarla, si no fuera que mucho tiempo después, ese reparto unilateral, arbitrario y disparatado habría de servir de base a las argumentaciones jurídicas geopolíticas en que se habría de apoyar el saqueo y ocupación de la mayor parte del continente americano. Más adelante, la corona española habría de justificar su control sobre los nuevos dominios en una formalidad igualmente absurda. Se trataba de la lectura de un documento o requerimiento en donde se combinaba a los pueblos de cada uno de los lugares bajo su dominio a aceptar al Dios único y al monarca español sin resistencia, so pena de represalias, persecución y esclavización. Este documento era leído en idioma castellano a pueblos que no entendían dicha lengua ni tenían la menor idea de lo que hablaban estos insólitos extranjeros. Muchas veces la lectura se llevaba a cabo en playas vacías, con el único fin de cumplir el requisito legal. Luego del desembarco de Álvaro Cabral en Brasil el 22 de abril de 1500, los portugueses ocuparon la porción oriental de Sudamérica, despojando de sus tierras a varias decenas de pueblos nativos que las habitaban y esclavizando a sus pobladores. Allí instalaron numerosas plantaciones de caña de azúcar, siguiendo su ejemplo en la isla de Madeira, en donde habían utilizado mano de obra esclava guanche, africana y moruna para el mismo fin. Los españoles llegaron al continente sudamericano por el norte, a partir de la península de Paria, visitada por Cristóbal Colón en su tercer viaje, por el oeste, a lo largo de la costa del Océano Pacífico, y por el sur, aguas arriba de los ríos Paraná y Uruguay.
Remontaron el Río de la Plata, luego el Paraná y finalmente terminaron en el río Paraguay, en lo que más tarde sería la ciudad de Asunción. Durante las décadas siguientes, los imperios se dedicaron a afirmar su control y a expandir sus áreas de dominio. El territorio tupí-guaraní fue invadido desde varios ángulos. Originalmente, las naciones de ese tronco étnico ocupaban una enorme extensión que iba desde el Amazonas al Río de la Plata y desde el Atlántico hasta los Andes. Eran más de 10 millones de habitantes organizados en varios miles de comunidades y aldeas. Al pretender ocuparla, los europeos enfrentaron enconada resistencia. Las rebeliones de los guaraníes contra los españoles comenzaron casi inmediatamente de su llegada. En 1539, menos de 2 años después de la fundación de Asunción, un grupo de guaraníes atacó a los colonos en plena misa de Semana Santa. 3 años más tarde, se produjo un alzamiento que solo pudo ser reprimido gracias a una alianza española con los pueblos chaqueños, enemigos tradicionales de los guaraníes. Cuando se instauró el sistema de encomiendas, por el cual se distribuían las personas entre los encomenderos para que estos dispusieran de ellas a su antojo, la revuelta se generalizó. La encomienda iba contra el grano básico de la sociedad guaraní. No solo se pretendía que el mando se ejerciera independientemente de las relaciones de parentesco, sino que además no incluía ninguna actividad complementaria. Los nuevos jefes exigían dictatorialmente todo tipo de servicios a cambio de nada. Eran crueles, autoritarios e intolerantes. Se burlaban de las prácticas religiosas y costumbres, explotando en forma inhumana las comunidades que habían tenido la mala suerte de caer bajo su dominio. Por 1570, la situación estaba fuera de control. La rebelión guaraní parecía invencible. Entre 1537 y 1616 se registraron nada menos que 25 rebeliones de los guaraníes contra la colonización española. Al mismo tiempo en que fue implantado formalmente en el Paraguay el sistema de la encomienda, en 1556 surge el primer movimiento mesiánico. El levantamiento surge en el contexto de una opresión intolerable y a la que intentaban responder ya sea con resistencia pasiva, ya sea con la huida al monte, a su libertad y a sus tradiciones. La dimensión contestataria guaraní se acentuó cuando los trabajos impuestos por el régimen colonial se hicieron más continuos e insoportables, y muy concretamente a partir de la encomienda, que es un sistema que pretende someter no solo a los individuos, mujeres y esclavos, sino a las comunidades con sus caciques y familias. La teoría y la práctica de la encomienda se basa en un dominio político en vistas a la explotación económica. Durante décadas los guaraníes cantarán la epopeya de su libertad amenazada en sus danzas de liberación. En 1559, con el lema «Libertad y guerra sangrienta contra los españoles», se produce una nueva rebelión en la comarca de Acajay y Acaraíba. En 1561 surge otra en el Guairá, acaudillada por caciques poderosos de la provincia encomendados en Asunción. El levantamiento de Oberá, en la región de Guarambaré, por el año 1579, fue el más importante. Oberá, que quiere decir resplandor, era un guaraní bautizado oriundo de uno de los pueblos encomendados a los españoles. Intérprete de la opresión en que vivían los guaraní, Oberá, con su rara elocuencia, verdadero señor de la palabra, ofrecía a su gente que lo liberaría de la tiranía de los opresores. Se presentó con carácter mesiánico, de origen divino y salvador de su pueblo por misión. Se decía hijo del verdadero Dios
nacido de una virgen encarnado para la liberación de su pueblo. Un cometa que había aparecido en el cielo aquel tiempo, él decía tenerlo escondido bajo su poder para que oportunamente abrazara con su fuego a los españoles. El movimiento se propagó tanto hacia el sur de Asunción, por el Paraná, como por el norte, hacia la cuenca de Ipané, donde estaban los guarambarenses. Los guaraníes de Operá cantaban ininterrumpidamente durante días, incluso varios mestizos se plegaron a la rebelión. Pero al fin el movimiento fue dominado por Juan de Garay. Oberá logró huir sin dejar rastros y la rebelión de a poco se fue apagando. Tal vez para que ello sucediera tuvo que ver la llegada de los primeros frailes franciscanos al Paraguay. Utilizando tácticas guerrilleras, los nativos atacaban con gran movilidad a las fuerzas españolas, tanto en los caminos como en los pueblos, retirándose ante los avances frontales del enemigo. Fue en ese momento crítico cuando llegaron los primeros representantes de la orden de los frailes menores o franciscanos. Esta orden seguía el modelo de pobreza y humildad de San Francisco de Asís, y su consigna era: si queréis ser perfectos, id y vended lo que poseéis y dale el dinero a los pobres y tendréis un tesoro en el cielo, que aquel que quiera seguirme renuncie a sí mismo. Los frailes comenzaron a recorrer las aldeas guaraníes mostrando una faceta distinta a los encomenderos. Predicaban con ejemplos de austeridad y sacrificio que impresionaban favorablemente a los guaraníes, quienes tenían esas virtudes en alta estima. Gradualmente lograron la adhesión de las comunidades y desarrollaron una red de conventos y misiones que permitieron consolidar el control territorial español. La nación guaraní era profundamente religiosa. Sus actividades se desarrollaban en un marco espiritual permanente. Por esa razón, los enfoques de los frailes observantes calaron tan hondo. Numerosas aldeas adoptaron las modalidades ceremoniales y religiosas del cristianismo, que era compatible con la propia visión espiritual tradicional guaraní. Más tarde, los franciscanos se agregaron los jesuitas, quienes establecieron misiones hacia el este, en el Guairá, hacia el noroeste, en los llanos de Chiquitos, y hacia el sur, en la sierra de Tapes. Pero esa es otra historia que continuaremos en la segunda parte de este video. El río canta su velar, murmullos llevan la soledad, las flautas lloran al atardecer, bailan los sauces con el ayer. Guaraní, mi tierra, mi raíz, sueño eterno